buenas tardes, bienvenidos a Distintos Parecidos, como todos los días presentes en la pantalla de Señal U. Ayer, 30 de julio, se conmemoró el Día Internacional por la lucha contra la trata de personas, ¿sí? Y la idea de este programa es preguntarnos en qué situación se encuentra nuestro país en términos de prevención y sanción de este delito. ¿Qué pasa con la legislación de nuestro país? Que ya hace 10 años que tenemos una ley nacional que se ha modificado. Bueno, ¿qué pasa con esta ley? ¿Qué tiene de innovador o que ha sido tomado como ejemplo también en otros países? Bueno, ¿qué se está haciendo hoy a nivel nacional? Por supuesto también a nivel provincial y en términos o en relación también a lo que ha sucedido esta mañana en el boletín oficial de nuestro país, se presentó un plan nacional bianual también por la lucha contra la trata de personas. Sí, lo presentó nuestro presidente, vamos a estar escuchándolo. Vamos a empezar así nuestro programa del día. ¿Sabés qué es la trata de personas? Es la nueva forma de esclavitud del siglo XXI. Este delito atenta contra la seguridad, el bienestar y los derechos humanos de las personas. Yo soy Susana Trimarco, mamá de Marita Verón. Mi hija fue secuestrada, desaparecida. Se ve que ha sido un secuestro programado de esta mafia que se dedica al delito de trata de personas. Mi mamá desapareció, yo tenía 3 años. Me gustaría el poder decirle, che, me gusta un chico, pasó esto, o, no sé, contarle, llegué del colegio. La trata, antes que un delito, es una violación a los derechos humanos. Parece que un sector de la política que ocupó y ocupa espacios de gobierno empieza a ver las historias que se esconden detrás de las luces rojas que se encuentran a las veras de los caminos, las llamadas whiskerías y burdeles. Hace 10 años que existe una ley para prevenir y sancionar la trata y para asistir a las personas que caen en ella. Y 6 años atrás se modificó. En ese mismo momento se creó el Consejo Federal para la Lucha de Trata y Explotación de Personas. Pero recién fue este gobierno el que lo convocó por primera vez en el año 2016. Hasta ese momento, el Estado argentino venía incumpliendo la obligación de ponerse en acción para proteger los derechos de todos. Todos podemos ser víctimas de la trata. Hombres, mujeres, niñas y niños son reclutados a diario por redes que funcionan en todo el mundo y son sometidos a explotación sexual, explotación laboral y tráfico de órganos. Son todos delitos inaceptables y nuestro compromiso, que hoy es ya una política de Estado, es erradicar todo tipo de esclavitud, porque nuestro compromiso es con la libertad. Bien, ahí veíamos el clip en relación a la trata de personas y retomar algo que se decía en eso. La trata de personas es un delito que lesiona derechos fundamentales, ¿sí? El tratante, ¿sí? El victimario limita o elimina todos los derechos inherentes al ser humano. Para ir entrando en tema, para ir entendiendo de qué se trata la trata de personas, voy a presentar a mi compañera Carolina. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Fer, y saludamos a ustedes que están a través de Canal 22, de Supercanal Digital, Canal 30 de la TDA y, por supuesto, a través de www.universidad.com.ar. Y uno de los datos que vamos a sumar también en el programa de hoy está relacionado con las estadísticas en lo que tiene que ver con la denuncia en la línea 145 de los últimos 2 años. Así que en un ratito vamos a presentar ese informe también, Fer. Bien, 145, un número que vamos a repetir seguramente a lo largo del programa varias veces. Pero antes voy a tener que presentar a nuestros invitados para poder hablar acerca de este tema. Está con nosotros Silvina Gallizas. Muchísimas gracias por estar, Silvina. No, ella es del Programa Nacional de Rescate de Trata. Muchas gracias Silvina, por estar. Por la invitación. También está con nosotros Darío Gagliano, abogado de la Dirección de Derechos Humanos que depende del Ministerio de Desarrollo Social y Salud y Deportes de la provincia. Muchísimas gracias, Darío. Gracias a ustedes por la invitación. Y también tenemos al representante de la Justicia. Está con nosotros Fernando Alcaraz, fiscal federal. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias a ustedes por la invitación. Bien, por ahí estos temas son complicados de abordar. Yo por lo menos me pongo un poco acartonada para tratar estos temas, pero bueno, la idea es dar esa información necesaria. Hablar de estos temas es muy necesario. Así que bueno, lo vamos a arrancar con la columna del día. Caro. Así es, que está relacionada con lo que mencionabas al principio, Fer, que tiene que ver con la legislación, porque en Argentina tenemos la ley 26634 para prevenir y sancionar la trata de personas. Se promulgó en el 2008 y en el 2012 se realizó una modificación de la ley con el objetivo de ampliarla.
explicarla. El artículo 2, lo vamos a explicitar, entiende por trata de personas el ofrecimiento, la captación, el traslado, la recepción o acogida de personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional como desde o hacia otros países. En el 2013, la Asamblea General de la ONU evaluó el Plan de Acción Mundial y los estados designaron el 30 de julio, como bien decías al principio, Fer, el Día Mundial contra la Trata para concientizar sobre la situación de las víctimas del tráfico humano y para promocionar y proteger sus derechos. Así que de esta manera abrimos el primer bloque de distintos parecidos. Bien, te sumo ahí al tema de la explotación para ya ir empezando a definir lo que es la trata de personas. Esta explotación se puede hacer en términos de esclavitud o servidumbre, de realizar trabajos o servicios forzados, promover, facilitar y comercializar la prostitución, por supuesto esto de la explotación sexual. Cuando se promoviere la pornografía infantil, por ejemplo, también es otra de los tipos de explotación. Cuando se fuerza a una persona al matrimonio, cualquier tipo de unión de hecho. Para que vayamos viendo también, bueno, la explotación laboral es otra de las tipificaciones que se pueden dar para a veces este mito de que es solamente la explotación sexual, ¿no? ¿Cómo lo podemos ir explicando el concepto de trata? ¿No? Para ir hablándolo un poco más. No sé si le podrías agregar algo más. Sí, bueno, nosotros en el concepto de trata siempre tratamos de tener en cuenta quiénes son las víctimas de trata, ¿no? Las víctimas de trata, lo que podemos encontrar generalmente en común es la vulnerabilidad. Es un concepto muy importante a tener en cuenta porque es lo que uno de los conceptos que hace que luego terminen en una red de trata o siendo víctimas de explotación con fines sexuales o laborales. O laborales. Sí. Bien. ¿Cuál es la importancia de esta legislación en el país? Porque fue muy festejada, muy luchada esta ley. Fue muy trabajada esta ley porque atacaba, digamos, o buscaba atacar al delito de raíz. Todos sabemos de lo complejo de la detección del delito, de los elementos que son un poco, digamos, comunes o fáciles de encontrar o detectar para poder realmente llegar a concluir en que estamos ante la presencia de un delito de trata, y por eso fue muy importante la ley, y es más importante aún el trabajo que se sigue haciendo hoy en busca de la articulación con los distintos efectores para poder lograr la prevención. Digo, eso como elemento a resaltar. Lo que se está buscando hoy es la prevención del delito con todos estos digamos, anuncios que se van haciendo, que me parece que es por ahí el principal objetivo que tenemos hoy todos los que abordamos el tema. Intentar promocionar para que este delito sea cada vez más visible y de cierta forma toda la comunidad pueda entender que existe, porque muchas veces también cuesta verlo, entonces que existe y que, bueno, y que es necesario que todos se involucren y denuncien para que cada vez hagamos retroceder más a estas organizaciones que, como bien escuchaba Susana Trimarco en su declaración, son mafias muy grandes, son internacionales generalmente, y bueno, y por esas cuestiones que planteamos es que sugerimos, digamos, y estamos haciendo un trabajo de promoción muy importante y un trabajo de articulación el doble de importante, ¿no?, que es para contener todo esto. Fernando, ¿cuál es la importancia de esta legislación? Bueno, en primer lugar, antes de la legislación, lo que a nosotros nos parecía que estaba allí en la cuerda floja era la visibilidad que había sobre estos conflictos, digamos, porque la legislación en definitiva va recogiendo conflictos sociales. Y sucedía que en general en la explotación sexual y en la explotación laboral no estaba la visión o las personas, la sociedad en general no veían como un dato conflictivo una mujer en un prostíbulo, en el caso de la prostitución y la explotación sexual de la mujer, y trabajadores hacinados y trabajando en condiciones indignas, sea en un taller o en un campo. Entonces, ese primer inicio de la detección fue muy importante. Y luego la ley fue modificada en el 2012, como bien dijeron al comienzo, y allí los legisladores atacaron un punto que era bastante importante también, que era la cuestión de la vulnerabilidad de la víctima. Claro. Porque hoy en día la trata, y en el 2008 cuando salió la ley, y con anterioridad, y ahora, digamos, se puede dividir en una trata blanda, para decirlo fácilmente, y en una trata dura. La trata dura es la que se lleva adelante con organización criminal, internacional, con coberturas, con mecanismos de corrupción,
con mecanismos de violencia, con privación de la libertad. Digamos, esa trata era muy fácil de detectar a los ojos de la sociedad. Digamos. Nadie iba a negar que allí había un caso que nos preocupaba a todos. La trata blanda, aquella en la que no se presentan todos estos casos, o alguna de estas herramientas, pero se hacía de víctimas vulnerables. Entonces aparecía la idea del consentimiento. Bueno, pero si la víctima quiere estar allí, entonces estos eran vamos a decir, los defensores son los que no podían ver la trata. Si la víctima quiere estar allí, entonces ¿cuál es el problema? Entonces no hay delito. Y la ley anterior no hacía ninguna referencia al consentimiento. Entonces la ley del 2012 viene a atacar esa cuestión del consentimiento y estableció que el consentimiento de la víctima jamás podrá ser tenida en cuenta. ¿No? Entonces, un cambio fundamental. Fue muy importante, sí. Darío, quería preguntarte, porque en algún momento dijiste que hay puntos claves que nos llevan a decir, bueno, esto es un delito de trata. ¿Cuáles son esos puntos claves? Bueno, los elementos tipificantes del delito, me refiero, digamos, estas cuestiones que por ahí encontramos respecto de las condiciones en las que, por ejemplo, están siendo o son tenidas estas personas cumpliendo funciones laborales, talleres clandestinos, fincas en condiciones, digamos, que no pueden alojar personas, igualmente las tienen en esas situaciones de indefensión y totalmente a la intemperie muchas veces. En eso por ahí ella te va a poder ampliar un poco más por estar en la parte de rescate y que tiene contacto directo con estas situaciones, pero bueno, son todos los elementos que van sumando, ¿no?, en lo aberrante del delito y que hacen también un poco al modus operandi de estas digamos, mafias, yo insisto con la palabra, o de estos grupos organizados que captan personas para su aprovechamiento, en definitiva, ¿no? Bien. Sí. Pasar la pregunta, entonces. Bueno, sí, nosotros desde el Programa Nacional de Acompañamiento de Víctimas a Personas Víctimas del Delito de Trata, básicamente tenemos 3 objetivos, que son justamente, como decía Darío, el rescate. El rescate significa estar en el momento en que se toma contacto, o sea, con la víctima, es decir, que estamos en allanamientos, a veces en entrevistas en sede judicial o en el lugar que nos requieran. El abordaje es psicológico, pero también tenemos en todo el territorio nacional equipos interdisciplinarios que brindan asistencia médica, jurídica también y psicológica. Siempre esta asistencia se brinda hasta el momento de la declaración de las víctimas. Y bueno, y el tercer objetivo que tenemos también dentro del programa es la prevención. La prevención es a través de la concientización, se brindan capacitaciones en distintas partes de la Argentina, siempre destinadas, como te decía, a la concientización y tanto a fuerzas de seguridad como sistema judicial y a la sociedad civil. Bien, eso por parte del programa. Eso es por parte del programa lo que hacemos. Perfecto. Sí. Bien, y en el caso de la Dirección de Derechos Humanos ya tiene que ver más con la restitución. ¿Cuál es el rol? Explícanos un poco, Darío. Bueno, como bien decís, nosotros estamos por ahí en una tercera etapa, si se lo pudiera dividir, es un trabajo conjunto, pero en una tercera etapa donde nosotros buscamos un poco elaborar la estrategia de restitución de derechos de estas personas que han sido víctimas de este delito. Lo que se intenta desde la dirección es dar una primera atención sanitaria para, digamos, contener todo lo que tenga que ver con problemas de salud que puedan venir arrastrando a esta persona. Generalmente, como te comentaba, las condiciones en las que están operando o en las que están siendo, digamos, sometidos, les trae como consecuencia algunas enfermedades o algunas, digamos, faltas de atenciones básicas. Entonces, bueno, lo primero que se busca por ahí es respaldar ese tema. Después, si son grupos familiares, que muchas veces sucede, que ingresan con niños o niñas digamos, al ámbito donde van a ser explotados, cuando se los rescatas, se trata de ver el tema del DNI, ver el tema de las asignaciones universales o las asignaciones que le correspondieren, digamos, como ayudas que el Estado brinda para este tipo de personas vulnerables, y después se elabora una estrategia donde se intenta, a partir de entrevistas, de un trabajo que se hace con un psicólogo, con trabajadores sociales y sociólogos que tenemos en la oficina, intentamos ver por ahí qué es lo que ellos desean.
Digo, como este es un delito donde se los traslada generalmente, ver si ellos quieren retornar a su lugar de origen, si quieren asentarse en la provincia, y bueno, se le va buscando mecanismos para que puedan volver a reinsertarse, los cuales deben ser, digamos, sostenidos en el tiempo para que no vuelvan a caer en estas redes de captación. Atento a lo que bien decía Silvina, que la característica de vulnerabilidad hace que puedan reincidir, digamos, o volver a ser captados por estas redes. Un poco el fortalecimiento de todos esos derechos sería el trabajo de la dirección desde la provincia como punto focal. Bien, ahora escuchemos la parte de la justicia también. Hemos ido viendo tres patas fundamentales. Bueno, me quedé con esto que último acaba de decir, digamos, de volver, a veces la víctima vuelve a caer en estas redes de explotación. En definitiva son redes de explotación. Y después hay mecanismos de captación. Luego puede haber de traslados y la gente que se ocupa de la captación también se puede ocupar de traslado o no. Y luego personas que se ocupan del acogimiento o de la recepción, que pueden ser las mismas o no, digamos. En cualquiera de estas etapas puede ocurrir el delito de trata de personas. No es necesario que el mismo autor del delito, el mismo explotador, realice todas las partes del procedimiento de trata, vamos a decir. Entonces, es común es posible y es común también que vuelva a recaer la víctima en el delito. Por los cuales la víctima dice, bueno, vuelvo a ingresar a esta red. Los factores, los principales, podemos. Bueno, es que justamente la víctima vulnerable, Silvina lo puede explicar mucho mejor que yo, pero tiene características. Una de ellas es la pobreza. En el caso de la explotación sexual es la condición de género, la mujer. Y voy a contar un pequeño caso. Sí. Digamos, tuvimos un caso en el año 2011, 2012, por ahí, donde allanamos un prostíbulo acá en la zona de la ciudad de Mendoza, muy cerquita, digamos, bien, es lugar del centro, de la ciudad de Mendoza, y efectivamente un prostíbulo que oficiaba a la vista de toda la sociedad como efectivamente lo que era, un prostíbulo. Nadie se confundía, nadie pensaba que allí hay una ferretería o un hogar, nada por el estilo. Y allí había una niña que tenía menos de 18 años, no me acuerdo si tenía 17 o 16 años. Bueno, luego hicimos un juicio, la pudimos identificar como víctima. Ella en ese momento no estaba en el prostíbulo, pero a raíz de una declaración testimonial la pudimos ubicar. Declaró de forma cuidada, los testigos víctimas no declaran como un testigo común frente al juez o al fiscal, sino un sistema de protección que se llama Sala Gesell. Y terminó el juicio. Y luego, a los 2 o 3 años, volvimos a hacer un allanamiento, pero en otro lugar también del centro, y la volvimos a encontrar a la misma joven que ya tendría 20, 21 años. Entonces, esto sucede, digamos. Aquí en Mendoza pasa. Bien. Bueno, nos vamos a ir a un corte, vamos a continuar hablando de qué se está haciendo en nuestro país en contra de este delito, esta actividad ilegal que hoy leíamos un informe que es uno de los delitos ilegales predilectos por el crimen organizado, porque representa una alta rentabilidad económica. Se estima $42 millones anuales. Es un número que se tiene, pero tampoco es oficial. ¿Sí? Son algunas estimaciones que se pueden llegar a hacer. Nos vamos a ir a un corte y vamos a continuar hablando de esta gran problemática de nuestro país y, por supuesto, también de otros lugares del mundo que también se presenta. Cómo se está actuando con respecto a esto. Ya venimos. 75 personas en condiciones extremas, entre ellas 25 chicos, todos de nacionalidad boliviana. Acá trabaja Susana. Y acá trabaja Juan, su marido. Y acá trabaja Tommy, su hijo de 9 años. Y cuando no trabaja, acá juega. Esto es trata. Las víctimas tenían un denominador común, eran personas vulnerables, gente que buscaba trabajo y que caía en la trampa de los delincuentes que lucran explotándolos. Estaban en una situación de hacinamiento, prácticamente con una estructura sin ventilación, con baldes con tóxico para tener las telas ahí a mano. La frase fue, era una bomba de tiempo que podía detonar en cualquier momento.
que la gente ante esto lo tienen como naturalizado, lo tienen como que es algo normal para ellos. Calculo que es la única que les queda. Continuamos en Distintos Parecidos, llegamos a este segundo bloque y vamos a seguir hablando de lo que se está haciendo en contra de la trata, la lucha contra la trata de personas en nuestro país y en nuestra provincia. Vamos a ir a dar algunos datos, Caro, y los vamos a poner en la mesa para seguir hablando del tema. Así es, Fer, vamos a hablar sobre el informe de Protex, la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, que aborda un análisis de información recibida a través de la línea 145 durante los años 2016 y 2017. En este periodo, la Protex recibió 4.296 denuncias y de ese total 3.244 fueron remitidas para la intervención de Protex, mientras que las restantes fueron enviadas en copia tras haber dado intervención a una fuerza de seguridad o a los equipos jurídicos del Programa Nacional del Rescate. De ese total que estamos viendo en pantalla, 4.296, el mayor número de denuncias recibidas son por casos de trata con fines de explotación sexual. Protex deriva de manera inmediata a las autoridades judiciales competentes 2.798 denuncias, mientras que 129 casos han generado investigaciones preliminares en el área de investigaciones. Lo que se ve es que es un aumento que va de forma gradual, lo que tiene que ver con las denuncias. Y en la siguiente placa, en la placa 3, vamos a ver acerca de que la mayor cantidad de denuncias se derivaron de la jurisdicción de San Martín. En segundo lugar, La Plata recibió 424 denuncias a través de la línea 145. Salta es la provincia en la que más aumentaron las denuncias y Mendoza en esos 2 años recibió 100 denuncias en la línea 145. Así digamos que San Martín no es el San Martín departamento no, de Mendoza, es la por las dudas. jurisdicción de Buenos Aires. Bien, perfecto. Con respecto a esos datos vamos a volver, pero quería quedarme con lo que nos habías contado vos, Fernando, en el bloque anterior, ¿no? Esta reincidencia que se da, o sea, esta captación nuevamente por la red de esta menor en su momento, que ya después ya no era menor. ¿Qué falló en el medio para que eso pudiera pasar? Digo, en tanto en términos del Estado, fallaron las articulaciones con las distintas organizaciones, ¿qué fue? Bueno, estamos hablando, yo mencioné un caso del año 2000, entre el 2011 y el 2013, más o menos. Antes del 2013 estoy casi seguro. Entonces, sí, indudablemente, falló luego la contención, la restitución de derechos, es indudable en ese caso por lo menos. Pero luego también hay un factor individual que Silvina es la que mejor puede explicarlo. Pero en este caso en particular, porque me acuerdo de esta jovencita, no tenía ninguna red de contención familiar. Y la contención por parte del Estado, no sé si decirle el Estado, pero... Bueno, justamente, la asistencia psicológica para nosotros en el programa es clave. Si bien nosotros la brindamos hasta el momento de la declaración testimonial, inclusive en ese momento, como decía el doctor, se realiza en un dispositivo de cámara Gesell para brindar mayor protección. Bueno, es importantísimo luego que continúe esta asistencia psicológica. La víctima de un delito de trata no pide ayuda y en muchas ocasiones no es consciente de ser víctima de un delito. Entonces es muy importante la asistencia psicológica para poder trabajar todos estos aspectos para que realmente pueda tener no solamente del conocimiento de sus derechos vulnerados, sino también de poder trabajar sobre sus recursos, volver a reinsertarse en la sociedad. En la búsqueda también está, por supuesto, la participación del Estado en todo lo que es brindar esta asistencia que sea continuada. A veces hay también víctimas que nos encontramos con enfermedades, incluso crónicas. Entonces, toda esta asistencia, si falla en el camino, la persona sigue estando igual que antes, de nuevo en un estado con una gran vulnerabilidad, y bueno, y ya habiendo estado en las redes es más fácil que sea captada nuevamente. Bien, y vamos a un caso práctico. Llaman al 145 a hacer una denuncia, ¿cómo se articula o cómo se efectúa el procedimiento? Bien, bueno, el 145 es importante aclarar que es una línea que es gratuita, tanto desde teléfonos fijos como teléfonos móviles.
puede llamar cualquier ciudadano, funciona a las 24 horas, los 365 días del año, y las personas que atienden son profesionales. La oficina funciona en Buenos Aires, pero atienden profesionales, en la mayoría son psicólogos. Y la denuncia puede ser anónima, ¿no? Sí, por supuesto. Ahí estaba la estadística, la mayoría de las denuncias son anónimas en el 145. Sí, se piden muchos datos, por supuesto la profesional que atiende este llamado pide muchos datos para poder brindar un marco legal luego y llenar un formulario que se llena desde el 145 y es pasado a un equipo jurídico que luego formula la denuncia formal. Perfecto. En la Justicia Federal. Sobre este punto quisiera agregar, la ley dice, la denuncia podrá ser anónima y en el caso de que no sea anónima, es decir, que se den los datos en el 145, los profesionales lo resguardan esa información, resguardan la información. Y en el caso de que el fiscal lo solicite, allí nos lo dan. Pero no se da, por ejemplo, a la fuerza de seguridad. O sea, por más que el denunciante se comunique y diga, yo soy fulano de tal, quiero hacer esta denuncia, resguardan el ¿No se da a las fuerzas de seguridad? ¿Por qué? Porque generalmente el denunciante tiene miedo de hasta dónde está involucrado. Algún estamento estatal, ¿no? Puede ser algún integrante de la fuerza de seguridad, un integrante del Poder Judicial, como ha habido casos en el país, o del Poder Político Municipal, como también ha habido casos en el país. Y también policiales, como también ha habido casos en el país y en Mendoza. Entonces, los denunciantes tienen algún temor en relación a ello. Y por eso generalmente las denuncias, la mayoría son anónimas. Bien. La gran mayoría son anónimas. Ahí me quiero quedar también, Fernando, ¿no? Esto de cómo se articulan y quedan, ¿no?, las fuerzas policiales también metidas en el medio, cómo está esta idea de ese miedo del que va a denunciar, de que ese tipo de, funcionarios públicos en términos de corrupción también, las fuerzas de seguridad pueden estar actuando. Nos vamos a ir a un corte y vamos a retomar este tema. Antes los invito a que participen en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram como Distintos Parecidos y en Twitter como @dpsenalú. Una pequeña pausa y enseguida continuamos con más. Continuamos en Distintos Parecidos, seguimos hablando de la lucha contra la trata de personas en nuestro país. Y me quería quedar con el cierre del bloque anterior que nos estabas contando vos, Fernando, y que tiene que ver con esto de, policías, jueces, políticos también en medio de causas de trata de personas. Y voy a nombrar a Susana Trimarco, ¿sí?, referente ampliamente en nuestro país por la lucha contra la trata, madre de Marita Verón, que desapareció el 3 de abril del 2002 a sus 23 años. Susana Trimarco dijo, en la causa están metidos policías, jueces, la provincia de Tucumán es muy corrupta y si mi hija no está con nosotros es porque hubo policías corruptos. ¿Cómo se hace para, después de leer esto, para después escuchar esta declaración de Susana, empezar a confiar, ¿no? O creer que un programa nacional puede llegar a funcionar? Hay mucho escepticismo en relación al accionar que puede haber por parte del Estado. ¿Qué contestarías vos, Fernando? Y en términos de también otros casos que puedan haber ocurrido. Bueno, la respuesta está a la vista y justamente hay que contarla, eso está bueno. Porque aquí en Mendoza hay muchísimas sentencias condenatorias por trata de personas, hay más sentencias condenatorias por trata de personas en la justicia federal que condenas por criminalidad económica en Mendoza. Tenemos condenas por explotación laboral, por explotación sexual, muchísimas. Tenemos condenas de agentes de policía federales, en un caso de aquí también muy conocido en Mendoza. Un agente municipal, es decir, las respuestas estatales están. Y por otro lado, tampoco hay que comunicar, y haría mal yo si así lo hago, en sostener que en todos los casos de trata de personas hay funcionarios de cualquier índole involucrados, porque esto no es así, porque de hecho nosotros investigamos con las policías y llegamos a muy buenos resultados. Bien. Bueno, está bueno decirlo también, porque ahí está ese escepticismo de, los funcionarios muchas veces son los que pueden habilitar que un prostíbulo funcione. En definitiva esas cosas también hay que decirlas, más allá de que vos nos digas, no hay que decir hoy en que día no. Prostíbulos ya no hay. Digamos, en algún momento nosotros en Argentina se habilitaban boliches con
nombres parecidos, similares que atraían a los varones, whiskería, casa de citas, pero en realidad eran una máscara para un prostíbulo. ¿Sí? Bueno, hoy en día eso ya no está apareciendo. Sí, identificar un prostíbulo era muy sencillo. Digamos, ¿quién de nosotros, o nuestros padres, o hermanos, o tíos, o familiares más grandes, no pueden decirnos si a la vera de una ruta o de un camino existía o no existía un prostíbulo? Y aparte los nombres sugestivos con los que pintaban las paredes. Entonces, existían, era fácil identificar. Entonces, vuelvo a lo que dije al principio. Digamos, había un conflicto, un problema de visibilización del problema. No se veía a la mujer, hablando pura y exclusivamente de explotación sexual, como una víctima de un posible delito de trata de personas, o que allí no estaba. Por esto de que la mujer, lo que dijo también Silvina en el bloque anterior, no se visibiliza muchas veces como una víctima. Sí, y algo que quería consultarles también es, y que se hace mucho hincapié en los estudios que se hacen con respecto a trata, es cómo este tipo de delitos también van buscando mutar, ¿no? En función de, bueno, para poder seguir perpetuándose. Bueno, ¿cómo se contemplan esos modos nuevos, de esas modalidades de actuación de estos delitos? De los grupos, en realidad, que los cometen. Bueno, actualmente en lo referente a la explotación sexual, nosotras hemos participado en allanamientos que ya, como decía el doctor Alcaraz, no son prostíbulos, que son mucho más fácil de visualizar, sino por ahí departamentos privados que están en un edificio y que generalmente son denunciados por algún vecino, y en estos allanamientos encontramos a mujeres que son explotadas sexualmente y generalmente, y en la mayoría de los casos, hay una persona que es la que se queda un porcentaje del dinero. Y bueno, sí, son muy grandes, que lo decías también en el bloque anterior, los montos, ¿no? Bien. Y al momento del rescate, de alguna forma dijimos que son los pasos. ¿El rescate es inmediato o cómo se realiza en la provincia? Nos miramos porque es un poco no, me imagino, puede ser inmediato o puede haber una lista, no sé, por temas de recursos. No, el rescate es inmediato. Nosotros cada vez que solicitamos un allanamiento a los jueces, solicitamos que sea con personal de la oficina de rescate, generalmente va aquí mismo Silvina Gallisa, la licenciada, con su equipo, y el procedimiento, si detectan una situación de trata, el rescate es absolutamente inmediato, pero también es voluntario, eso podrías contarlo vos. Sí, bueno, nosotros en el programa ofrecemos a la víctima en ese momento del rescate, sea, como decía recién, en un departamento privado, sea en una finca, en el caso de la trata laboral, siempre ofrecemos el resguardo del programa, que es hasta el momento de la declaración, ¿no? Antes de hacer la derivación, que sería acá el doctor, que es haría la parte de restitución de los derechos vulnerados. Ese momento del rescate es como dice el doctor, es en el momento, y bueno, y ofrecemos este resguardo, que en la provincia, bueno, eso es algo que no tenemos actualmente y que estamos intentando tener un refugio para las víctimas de trata. Actualmente no tenemos un refugio, pero a partir del programa sí se utilizan alquileres de lugares, y estamos tanto con el acompañamiento de las profesionales y también alguna consigna de la Fuerza de Seguridad. ¿Y hay casos de víctimas que han sido llevadas al exterior? Sí, pregunto a nivel de cómo es el rescate en ese... Sí, hemos tenido tanto a nivel provincial, víctimas que fueron llevadas a Chile, por eso también es la importancia y se crea esta regional, por estar tan próximos a una frontera. Por eso el programa también crea esta regional acá en Mendoza con profesionales. Creo que somos una provincia que, teniendo una frontera, bueno, siempre tenemos mucho para trabajar en lo que es prevención y en la detección, ¿no?, del delito. Sí, tenemos una ruta. Sí, hemos tenido una chica que incluso era de 13 años y había sido trasladada al país, bueno, a Chile. Con respecto a eso, vos recién, Darío, nos hacías un comentario en relación a, bueno, gente que llega, por ejemplo, de Venezuela, más allá de que, no específicamente por cuestiones de trata, sino porque hay una migración muy fuerte, pero ya se empieza a trabajar también sobre esa población. Estamos atentos a datos que nos va brindando la gente de migraciones respecto a la llegada de
altos contingentes de personas de origen venezolano, atraídas, digamos, por las fuentes de trabajo, digamos, y también un poco escapando, digamos, de una situación que ellos están atravesando particularmente allá. Y esta, digamos, situación de vulnerabilidad, volvemos a esa palabra, claro, que es tan reiterativa, que viven por estos momentos ellos, puede abrir, digamos, juego a estos grupos o a estas mafias para empezar a captar, digamos, a partir de la oferta de trabajo, digamos, y las conexiones y una promesa de buen pasar, digamos, aquí en la provincia o aquí en el país, empiezan estos métodos de captación, digamos, para después traerlos a trabajar a bares, a trabajar a fincas o a trabajar a lugares en condiciones, digamos, que no son las adecuadas. Y bueno, estamos atentos a eso y trabajando ya preventivamente, porque es un poco lo que decía al principio, el trabajo de la prevención es muy importante, el hecho de que vayan aumentando las cifras de denuncias corresponde con ese trabajo de promoción del 145, de promoción, digamos, de la visibilidad del delito, de seguir, por ejemplo, el plan que presenta hoy el presidente, de seguir profundizando la capacitación de los agentes públicos también para la detección del delito y para poder hacer una adecuada recepción de las personas que son víctimas y que por ahí logran llegar hasta una sede de alguna oficina pública y necesitan asesoramiento y contención inmediata, y bueno, y activar por ahí todos los circuitos que tienen que ver con la protección y bueno, y luego la restitución. Pero insisto, la promoción, nosotros estamos haciendo trabajo muy importante también con la oficina de rescate. Hace poco hicimos una capacitación en Alvear, que también fue muy importante y tuvo una recepción muy buena en chicos del secundario, de 2 escuelas secundarias de Alvear, y bueno, y seguimos trabajando y buscando, digamos, también nuevos métodos para que la promoción llegue a todo el mundo, sí, y que siga aumentando este número de denuncias, porque, digo, este número de denuncias aumenta en función de que creo que va mejorando la promoción. Se visibiliza más. Lo ideal sería que toda la población conociera el 145, que toda la población supiera que atiende los 365 días del año, que la denuncia es anónima, que se actúa inmediatamente. Digo, todo esto es bueno visibilizarlo y bueno, gracias a ustedes también que lo están haciendo hoy. Mira, nosotros con lo que estás diciendo acá, tuvimos un caso, la prevención es fundamental, las políticas públicas nacionales, provinciales, municipales son extraordinariamente importantes. Tuvimos un caso hace unos 2 o 3 años, en el que una mamá se presenta fuera de horario judicial, o llama por teléfono a Gendarmería, no sé cómo contacta a Gendarmería, y cuenta que que estaba preocupada porque su hija tenía unos de 19, 20 años, era mayor, estaba preocupada porque quería viajar al sur del país con una propuesta laboral que le había hecho una amiga, ¿sí? La amiga, a su vez, había tomado conocimiento de esa propuesta laboral por un familiar que vivía en el sur y que le decía que iba a trabajar en un determinado rubro de cosmetología o algo así. Un spa. Entonces, claro, y ella pensaba que iba a viajar a un spa. Ella la joven, quería viajar porque estaba convencida de que efectivamente iba a hacer un trabajo, el trabajo que le habían prometido, con un sueldo o un salario muy importante para esa época, sin antecedentes laborales, y digamos, en un salario importante, muy seductor, ¿no? De eso se trata la captación. Claro. Entonces, la jovencita quería viajar. Bueno, nosotros en el interín empezamos a investigar qué es lo que existía en esta provincia del sur del país. Y efectivamente habíamos corroborado que existía un spa, pero que allí en realidad lo que existía era un prostíbulo, ¿no? Bueno, esto cómo termina el cuento. Luego de una investigación que hicimos en la Fiscalía, termina con 2 mujeres procesadas por captación de trata de personas de esta jovencita que iba a viajar y que inmediatamente, digamos, ella no abordó el micro, ya tenía el pasaje, le habían sacado el pasaje, y como ella no tenía plata para pagar el pasaje, la jovencita, porque no tenía trabajo, claro, entonces quedaba endeudada para trabajar allá. Claro, comenzaba la red. Exactamente, y con el trabajo iba a pagar. Y bueno, y nosotros le preguntamos, ¿y cómo te vas a volver si querés volverte? No, con el trabajo. ¿Y tenés el dinero? Y no, tendría que trabajar y luego... Claro, o sea, ya iba a ser muy difícil porque tampoco tenía cómo solventar su vida allá. ¿Y dónde iba a vivir? En el mismo spa.
Eso es una de las cosas que recién vos mencionaste, este trabajo seductor, que de alguna forma las chicas, los chicos, cuando están terminando quizás el secundario o dejan sus estudios y buscan estas propuestas laborales, se empiezan a encontrar con este tipo de ofertas. ¿De esa manera se previene cuando ustedes lanzan estas capacitaciones, se podría decir? La visibilidad es fundamental, estamos trabajando muy fuerte también con la capacitación en el tema de redes. Digo, hoy por hoy el tema de las redes facilita mucho la captación, entonces hay que hacer un trabajo también muy fuerte en ese ámbito y creemos de la directora de Derechos Humanos, Luz Feingold, que es la que está un poco encabezando todo esto, cree que hay que atacar a esa población, digamos, de estudiantes secundarios, próximos a ingresar a la facultad o ya, digamos, al menos salir del secundario y atacarlos ahí para que ellos tomen conciencia y por ahí sepan ver que todas las ofertas que se le van a presentar en un futuro próximo tengan la capacidad de distinguir y de poder controvertir, digo, con estos datos. Sumémonos a esos. ¿Cuáles pueden ser esos signos que nos deberían alarmar al momento de ver una oferta laboral, tanto en redes sociales o en otro tipo de red? Bueno, sí, estas ofertas engañosas, justamente como el caso que comentaba recién el doctor, generalmente son sueldos que son como muy llamativos para una persona que no tiene antecedentes. En muchas ocasiones cuando aparece el traslado, aparece la oferta de pagar el pasaje y de que una persona los va a esperar en la terminal. Entonces, hoy en día, pidiéndole solamente el DNI, puede una persona pagarle el pasaje hasta otra provincia y esperarlas en ese lugar. Y bueno, también otra de las cosas es que generalmente la persona no brinda sus datos, ni de la empresa, con dirección, con el nombre y apellido de la persona que les está ofreciendo el trabajo. Y bueno, creo que como decía Darío, es muy importante la prevención en los adolescentes hoy en día, porque justamente hay algo que creo que son las expectativas, que hace que sean vulnerables y que estén, digamos, muy expuestos a ser captados. Bueno, y en eso, por supuesto, aquellos que están, tener en cuenta esto de pedir los datos fundamentales de esa persona que está ofreciendo el trabajo, pedir los datos e investigar. Hoy de alguna forma Internet también nos permite eso. Y también quiero consultarles acerca de los datos que uno brinda en las redes sociales. Quizás a veces brindamos datos de más que hacen que podamos entrar más rápido en una red así. Inconscientemente, incluso, o sea, chicos que suben todas sus actividades del día o que están permanentemente posteando, digamos, respecto de las actividades que van a tener en la noche o a la tarde. Entonces toda esa información que queda plasmada en tu red social o que está disponible a todo el público es, digamos, puede ser utilizada para la captación. El hecho de decir te conozco porque compartimos una actividad en tal lado, digo, toda esa información que nosotros volcamos a la red inconscientemente, estas mafias o estas personas que se encargan de este trabajo lo usan para lograr, digamos, una llegada o un acercamiento en principio que termina siendo una propuesta, digamos, concreta. Bien. El año pasado, cuando se estaba discutiendo el presupuesto nacional 2018, empezó a circular muy fuerte por los medios que se redujo, ¿sí?, el presupuesto destinado para el programa nacional. Y la pregunta concreta es, bueno, hoy ya se presentó un programa nacional bianual, pero la pregunta es, ¿existen los recursos humanos y económicos para seguir abordando esta problemática o aún falta mucho por hacer? ¿Qué creen? Yo creo que siempre es mejor en esto ir creciendo en lo que es recursos humanos y bueno, y por supuesto y económico, ¿no? Pero bueno, creo que estamos en esa línea de crecimiento y ojalá que la presentación de este plan anual traiga todo esto, ¿no? El crecimiento, sobre todo en cómo el Estado responde a este delito.
Bien. Darío. Desde el lado de la provincia, desde el año 2016, que fue cuando la directora de Derechos Humanos, digamos, asumió esta responsabilidad respecto del punto focal y de trabajar en el tema de prevención, nosotros vamos increciendo, o sea, el trabajo con el resto de los efectores públicos y de los organismos va creciendo, y por ahí estamos con el subsecretario evaluando hacia dónde se tiene que dar ese crecimiento, ¿no? Así que, pero no, los recursos en el principio están y no hemos tenido problema para poder abordar los casos que se nos han presentado. Bien. La parte de la justicia, como... El Ministerio Público Fiscal, nosotros, esto me parece interesante decirlo, bueno decirlo, todas las denuncias que se hacen por trata de personas, todas, el 100% se investigan. Algunas, lógicamente, por una cuestión obvia de recursos humanos, tecnológicos, incluso de la fuerza de seguridad, porque estamos todos a tope, digamos, de trabajo, se demoran un poco más que otras, pero todas se terminan investigando. Y la mayoría de las denuncias, por ejemplo, las que se hacen en el 145, este año nosotros hemos tenido, esto quiero comentarlo, 15 denuncias por el 145 en los primeros, bueno, en la parte que yo estoy de turno, que son 4 meses aquí en Mendoza. Digamos, de lo que va del año, he estado 4 meses de turno, en estos 4 meses he tenido 15 denuncias por el 145, después hay que sumar las denuncias que vienen por otra vía, que no son las del 145, en la justicia provincial, en comisarías, en la fuerza de seguridad, personas que vienen a la fiscalía a hacer la denuncia. Fernando, Entonces, todos esos casos, todos esos casos nosotros los investigamos, y la mayoría, incluso las denuncias del 145 sobre todo, se terminan descartando. Digamos, son situaciones que vienen por el lado de la prevención, digamos, gente que está alertada y que hacen la denuncia porque tienen la sospecha de que puede existir una situación de trata. Pero luego la investigamos y terminamos descartando, digamos. Eso es importante. Nos queda muy poquito tiempo, pero sí consultarles cuál es el próximo paso a dar para continuar con esta lucha contra la trata de personas. Bueno, nosotros hace poco hemos sacado un decreto con la subsecretaría que actualmente está a cargo de Alejandro Verón, digamos, revalorizando también el día del 23 de septiembre como día de promoción, por esta cuestión de la ley Palacios, o conocida como la ley Palacios, que incorporó en el Código Penal todo el tema de la trata, que ya tiene más de 100 años, que es pionera en toda la región y que fue base para legislaciones de muchísimos países. Así que seguimos con ese trabajo de promoción y en la parte de, digamos, de capacitaciones, dando charlas en los distintos departamentos y apuntando, como ha decidido la directora, como ha decidido Luz, al público adolescente, digamos, en los últimos años del secundario. Nos parece un trabajo importante, y fortaleciendo la red de articulación a través de la legislatura y muchos actores que están participando. Bien, les voy a agradecer esta presencia aquí en Distintos Parecidos, un tema que hay que seguir abordándolo, por supuesto. Muchísimas gracias, Silvina. Gracias. Muchísimas gracias, Darío. Gracias. Fernando, muchas gracias por haber estado presentes. Nos vamos, Caro, no nos queda más tiempo. Bueno, agradecer a Baidip que me vistió en el día de hoy y nos encontramos mañana. Por supuesto, nos encontramos mañana. La trata de personas la abordamos también aquí en Distintos Parecidos. El compromiso con seguir visibilizando esta problemática para que todos nos demos cuenta, estemos alerta de que esto pasa y sucede y que también se está trabajando. Nos vamos a encontrar mañana a las 19 horas en un nuevo Distintos Parecidos. Chau, chau.